Buenos días, compañeros y profesores. El día de hoy vamos a hablar de las generalidades de la morfofisiología en la producción animal. Mi nombre es Yomaira Vanessa Caicedo Jiménez, soy estudiante de Introducción a la Morfofisiología. Iniciaremos conociendo los objetivos de esta actividad, que es el reconocer los términos anatómicos más usados en las diferentes especies, la identificación de los planos anatómicos, la identificación de los nombres de las estructuras de exterior de algunas especies, analizar los usos de la fisiología animal de las especies y el reconocimiento de los diferentes tejidos que van a conformar las especies. Iniciaremos hablando de términos más usados en anatomía animal. La osteología es la rama encargada del estudio de los huesos de los diferentes animales, mientras que la angiología se va a encargar del estudio de los componentes del sistema cardiovascular, y la miología es la rama de la veterinaria encargada del estudio de los músculos de los animales. En cuanto al sistema nervioso, este va a ser el encargado de la comunicación del animal tanto con el medio interno como con el externo. Del externo va a recibir los estímulos físicos, químicos y de peligro a través de los órganos de los sentidos. El sistema respiratorio, en cambio, se va a encargar de la respiración del animal. Tiene como órgano principal a los pulmones. Dentro de este se van a encontrar estructuras como los alveolos encargadas del intercambio gaseoso con la sangre. En cuanto al sistema digestivo, este es el responsable de la descomposición química de alimentos y líquidos para obtener sustancias que le sirven al animal como fuente de alimento, de energía y para el crecimiento. Cuando hablamos de las articulaciones nos referimos a las uniones existentes entre los huesos. Estas son móviles, la mayoría, y van a ayudar a que el esqueleto tenga flexibilidad y hacer los diferentes movimientos. El cráneo tiene como función principal la protección de órganos como oído, ojo y cerebro, además de servir como inserción de los músculos faciales. El órgano se define como la unión de células función específica. En cuanto tiene colágeno para darle resistencia a la tensión. Los planos topográficos. Tenemos 5 planos topográficos principales: el sagital, transverso, horizontal, coronal, mediano y dorsal. En cuanto al plano sagital, vamos a ver que divide el cuerpo en una sección superior craneal y en una sección inferior que es caudal. El plano coronal va a dividir el cuerpo en una sección dorsal y en una ventral. En cuanto al plano mediano, este es el plano sagital que pasa exactamente por la mitad del animal, dándonos una parte derecha y una izquierda. El plano dorsal es el que va a dividir al cuerpo en dos mitades. Podemos decir que las direcciones anatómicas van a estar directamente relacionadas con los planos. Aquí vamos a encontrar que toda la parte que esté cerca a la cabeza será una parte craneal y todo lo que esté cerca a la cola será caudal. En cambio, podemos encontrar que todo lo que esté por encima del lomo del animal será dorsal y todo lo que esté cerca al estómago será ventral. Para la parte proximal va a ser todo lo que se encuentre cerca del tronco mismo. Comenzaremos a hablar de algunos términos en las especies, por ejemplo, en los bovinos. Los bovinos van a tener un hocico. Aquí se va a encontrar la nariz y la boca del animal. Es de suprema importancia porque aquí se mira el estado de salud del animal. Por ejemplo, la nariz cuando está sano es humectada y cuando está enfermo está seca. La barbada, esa no tiene mucha relevancia, pero se encuentra debajo del hocico del animal.
La quijada mandíbula se va a encontrar en la parte inferior del hocico. Este es donde se van a insertar los incisivos, premolares y molares inferiores. Este va a estar constituido por un borde postero inferior y un borde ascendente de la mandíbula. Las orejas van a estar compuestas por cartílago y recubiertas por pelos suaves en su parte dorsal. En cuanto a su parte ventral, vamos a encontrar lo que es la frente, la nuca, la región parotiroidea. Las orejas tienen como función ayudar a las vacas a compilar la información que se encuentra en el medio externo. En cuanto a los ojos, estos van a encontrarse de lado y lado del animal. Tienen una característica que es que tienen una vista de 360 grados. Estos no deben ser ni tener opacidad ni tumores para tener una correcta visión. Cabe resaltar que estos animales tienen la característica de la regulación de la luz, ya que tienen un filtro que les permite esa función. En cuanto a las mejillas, van a ser una pared membranosa de tipo mucoso que tiene papilas córneas. Como base vamos a encontrar al maxilar inferior, al superior, al hueso cigomático y al lagrimal. En cuanto a los labios, van a ser rígidos y estos van a ayudar a cerrar la boca del animal. La testuzo, también denominada nuca, esta aquí es donde se van a insertar en algunas especies los cuernos. Importante resaltar que cuando hay un cruce entre una especie que tiene cuernos y otra que no, el producto va a nacer con una cicatriz que se llama toco o botones. El lomo riñonada va a tener como base a las vértebras lumbares, las apófisis transversas que se van a encontrar recubiertas del músculo ilioespinal, importantes porque aquí se evidencian deformidades como lordosis y cifosis. En cuanto al periné, que es esta región de acá, se encuentra entre el ano y la región inguinal. Y con el urinario y del digestivo. Continuamos hablando de los equinos. En los equinos vamos a encontrar la cuartilla, que corresponde a la primera y segunda falange de las manos y pies, unida como la unión entre las dos escápulas, y por el centro va a pasar la columna cervical. En cuanto a la tuberosidad coxal, esta va a estar ubicada en la pelvis, más específicamente en el hueso isquio. La grupa va a tener como base a las vértebras sacras y está ubicada entre el lomo y la cola del caballo. Va a tener como límites laterales a las ancas. El casco es la capa más externa encargada de la protección de la tercera falange. Y el aplomo van a ser como las líneas madres de las extremidades para darle una simetría y el control del peso, tanto cuando el caballo está en galope como cuando está descansando. El corvejón lo encontramos entre la parte inferior y superior de la pierna, que ayuda a los movimientos de flexión y de extensión en las extremidades posteriores. En cuanto al crin, es ese cabello largo que les nace en la nuca a los caballos y su función es espantar a los insectos que los pueden llegar a molestar. Y el lomo es la región que se va a ubicar desde la cruz hasta la cola del caballo. Normalmente en este espacio usan la silla para montar. Hablando de los porcinos, podemos referirnos a que su piel es gruesa y con un espesor de tejido. También puede presentar leves formaciones pilosas que son gruesas y rígidas. En cambio, la frente y las fosas nasales, estas pueden variar y ser muy desarrolladas dependiendo con la especie que estemos tratando. En cuanto a la frente, esta puede ser recta y cóncava. Y las fosas nasales pueden ser largas o estrechas
En cuanto al hocico, este va a ser perpendicular al dorso de la nariz y de las fosas nasales. El cuello va a tener una característica que es corto y fuerte. Eh, Cuando hay un cuello estrecho y delgado es porque hay algún defecto congénito. En cuanto al lomo, va a estar ubicado al lado y lado de la columna vertebral de la parte dorsal. El tronco va a ser de forma cilíndrica y alargado y encargado de la protección de los órganos internos como corazón, pulmón, hígado, entre otros. Las pezuñas son las uñas del cerdo, que van a estar compuestos por queratina, que es dura y va a estar organizada en paredes. La pierna del cerdo van a ser desde la parte posterior del canal. Contiene músculos internos, externos y los músculos redondos o más conocidos como bola y la cabeza de la cadera. Y el rabo, este suele ser cartilaginoso con una consistencia similar a la del cartílago. En cuanto a los ovinos, vamos a encontrar el ijar que se va a ubicar entre las caderas y las costillas en esta parte. El anca van a ser los 2/4 traseros del animal, incluida la parte superior del muslo donde se va a unir la espalda y los músculos de los glúteos. El corvejón, como lo habíamos mencionado antes en la parte de los equinos, es la articulación entre la parte inferior y superior de la pierna que ayuda a los movimientos de flexión y extensión en las extremidades posteriores. El costillar en esta especie va a ser ancho y con los músculos intercostales lo que van a hacer es ayudar a que la cavidad torácica se expanda en la respiración. Las pezuñas tienen la misma morfología de los bovinos, tienen tejido que cubre los dedos de la cabra, con la diferencia de que crece más rápido. Encontrar en la región inguinal es la glándula productora de la leche y que dentro de esta vamos a encontrar unos cuartos donde se va a almacenar la leche antes de ser ordeñada. En cuanto a los cuernos, podemos decir que existe una diferencia tanto en hembras como en machos. En hembras vamos a ver que son de tipo tempogrus, curvados y hacia atrás, como podemos ver aquí, curvados y hacia atrás. En cambio, en los machos pueden ser prismáticos, son helicoidales y alargados y más grandes que en las hembras. Las facciones faciales sí son iguales, la cabeza pequeña, los ojos grandes y expresivos. En cuanto a la barba de la cabra, la vamos a encontrar ubicada aquí debajo de la mandíbula. La lana o vellón, que es lo mismo, es lo que recubre al animal, a los ovinos en este caso. Este puede estar cubierto de diversas tonalidades dependiendo de la raza y este es muy valorado en la industria textil. Ahora comenzaremos a hablar de los tipos de tejidos que existen en el cuerpo del animal. Hablaremos de 4 en especial: el tejido epitelial, el conectivo, nervioso y muscular. Para el epitelial tenemos que entender qué es un tejido, qué es un epitelio. Entonces, el epitelio son células contiguas que cubren el cuerpo en su superficie. Clasificar según el número de capas y en glándulas. Entonces, aquí vamos a encontrar el tejido simple y el estratificado. El tejido simple tiene una sola capa, que es delgada y encargada de la absorción y de la filtración, y a su vez se va a subclasificar en escamoso, cubital y cilíndrico. El escamoso van a presentar células más anchas que su altura. En cambio, el cubital son células que tienen ancho y alto,
células que son. En cuanto al estratificado, vamos a ver que son varias capas y que tienen una subclasificación, como es el queratinizado, no queratinizado y el de transición. En cuanto al queratinizado, podemos decir que son las capas exteriores de la célula que van a estar muertas. Estas pierden el núcleo y el citoplasma y es reemplazado por queratina, lo que lo vuelve impermeable. Este tipo de tejido lo vamos a encontrar en los mamíferos. El no queratinizado son células planas en donde las células más superficiales tienen presencia de núcleo y las más internas van a tener contacto con la lámina basal. Este tejido lo encontramos en mejillas, lengua y esófago. En cuanto al transicional, lo también conocido como las vías urinarias, tales como vejiga, uretra y uretra. En cambio, tenemos otro tipo que son las glándulas. Estas se van a subclasificar en exocrinas y en endocrinas. Las glándulas exocrinas tienen un conducto para evacuar sus productos, tal es el caso de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas. Para el caso de las glándulas endocrinas, estas van a necesitar un conducto de salida para evacuar sus productos, como lo es el caso de las glándulas tiroides, suprarrenales y ovarios. El tejido conectivo es el que se va a encargar de la articulación del tejido epitelial con el nervioso y el muscular. Este se va a subclasificar en tejido propiamente dicho y en tejido especializado. En cuanto al tejido propiamente dicho, se va a clasificar en laxo y fibroso. El tejido laxo va a estar conformado por por fibras de colágeno en forma de fibroblastos, los cuales se van a unir a los tejidos manteniendo el orden en los órganos. En cambio, el fibroso presenta fibras de colágeno en forma paralela, dando resistencia a la tensión. Este tipo de tejido se va a encontrar más específicamente en los ligamentos, tendones y en la aponeurosis, que es la capa membranosa que recubre a los músculos. En cuanto al tejido especializado, vamos a encontrar el tejido sanguíneo, el adiposo y el óseo. El tejido sanguíneo como su nombre lo indica, es la sangre, encargado de la recolección de los residuos. El tejido adiposo va a tener a los adipocitos como células principales encargados de la reserva de grasa en glúteos y abdomen. Esta se la usa como fuente de energía. Y el tejido óseo son los huesos. Importante recalcar que en los huesos las células sanguíneas. Vamos a hablar del tejido muscular, el cual su principal función es el movimiento. Aquí vamos a encontrar tres tipos de músculo, que es el músculo esquelético, cardíaco y liso. En cuanto al músculo esquelético, su característica de músculo se va a insertar en los huesos para poder hacer el movimiento junto con los tendones y ligamentos. En cuanto al músculo cardíaco, la célula que lo conforma se denomina miocito. Su característica es que presenta una contracción espontánea y involuntaria. Es específico del corazón. El músculo liso, se va a caracterizar por contracciones involuntarias, lentas y sostenidas y se va a encontrar en las paredes de órganos como útero, vejiga, vasos sanguíneos y del tracto digestivo. El tejido nervioso, podemos decir que es el tejido más organizado, ya que inicia, controla, coordina y le da la posibilidad al cuerpo de adaptarse. Este sistema está conformado por las células gliales que
tienen como función regular la composición del líquido extracelular, además de rodear y sostener y proteger a las neuronas. Estas son las células del sistema nervioso. En la diapositiva podemos observar una imagen de una neurona. Esta va a estar conformada por la dendrita, que es la encargada de recibir la información de la célula anterior. Esta la lleva hasta el núcleo que se encuentra en el cuerpo el cuerpo celular, cuerpo de la neurona, donde es procesada la información y posteriormente remitida a través del axón o cilindro hasta la terminal del axón para que pase a la siguiente neurona. Vamos a hablar de la utilidad en la producción animal. Bueno, en los bovinos podemos encontrar la ubre, la cual va a ser la productora de la leche. Esta no solo sirve para alimentar a los terneritos cuando nacen, también sirve para generar otros derivados que llegan día a día a nuestros hogares, como es el yogur, el queso, la cuajada, entre otros. En cambio, los equinos, lo que resalta de ellos es la crin, que es muy buscada para la tapicería fina, para la producción de pinceles de brocha gorda y para la producción de arcos para violín. Los porcinos. Ellos tienen desarrollado su olfato porque con este hacen investigaciones de todo su entorno. Y la morfología que tiene, que es cartilaginoso, le permite hacer sus movimientos de hociqueo. En cuanto a la utilidad, podemos decir que el cerdo es buscado en todas sus presentaciones, tanto en la cocina de nuestros hogares como en la cocina internacional. En cuanto a los ovinos, podemos decir que ellos, la parte importante que en la industria textil es la lana. Esta se muda cada año y ayuda al control de la temperatura, como habíamos reemplazada por materiales sintéticos. Anteriormente la lana se la usaba para la producción de hilos, que posteriormente se usaban para la producción de cobijas, de buzos, entre otros. Que el bienestar animal de los sistemas productivos debe garantizar un bienestar animal para una correcta explotación.